Hare Krishna, buenas noches. Bienvenidos todos, ya se están sumando a esta nueva edición, nuestro nuevo capítulo, nuestro nuevo episodio de Liga de Devotos. Estamos esperando ahí la llegada de Harikirtan Prabhu. Creo que 30, un episodio especial de una miniserie de 2 capítulos, donde estamos hablando sobre el conocimiento confidencial, el conocimiento secreto. Harikirtan Prabhu, mi reverencia, ¿cómo anda? Hare Krishna, Prabhu, reverencias. ¿Cómo Muy va? bien, ¿vos? Muy bien, gracias a Krishna, todo muy bien. Bueno, estamos igual. Excelente tarde para Sí, encontrarnos, así que una alegría grande. Y bueno, para hablar de Krishna un sí señor. ratito. Estaba haciendo una pequeña intro para aquellos que se Per- estaban conectando, los primeros en conectarse. Le estaba contando a todo el Perfecto. mundo que esto es una miniserie que estamos haciendo de Liga de Devotos, porque por lo general hacemos series completas de 7 episodios, 8 episodios, pero bueno, en esta oportunidad hemos encarado la miniserie. Son solo 2 episodios y sobre un tema muy especial, muy particular, que es el conocimiento confidencial, el conocimiento secreto, tomando 2 textos del 9.º capítulo del Bhagavad Gita, el texto 1 y el texto 2. La semana pasada estuvimos charlando del texto número 1 y el día de hoy charlaremos acerca del texto número 2. Bueno, excelente. Así que también darle la bienvenida a todos, a todas. Y bueno, esperamos que, como siempre, con este podcast aportar algo de valor a sus vidas espirituales. Así que bueno, estamos listos para arrancar. Sí, hoy es un día especial también, vamos a recordar que hoy es el día de desaparición de Srila Prabhupada, Claro, así que también que este podcast vaya en homenaje al fundador Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que de hecho nosotros trabajamos con sus materiales, ¿sí? El Bhagavad Gita que trabajamos nosotros es el Bhagavad Gita tal como es, que tiene traducción y comentario de Srila Prabhupada. Hablando de traducción, ¿querés que lea el verso de la semana pasada como para entrar un poco en contexto con lo que vamos a hacer hoy? perfecto, me parece bárbaro y los que están mirando y escuchando pueden escuchar el podcast anterior para también después en la semana, si no lo escucharon, para escuchar los comentarios que hicimos sobre el verso que ahora va a compartir Arjuna para nosotros. Muy bien, entonces vamos con el primer verso del 9.º capítulo del Bhagavad Gita. Este 9.º capítulo se intitula El conocimiento más confidencial y ese texto número 1 dice: La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de los más confidenciales, con los cuales te verás librado de los sufrimientos de la existencia material. Así arrancábamos la semana pasada y le dimos mucha manija al tema de la envidia, ¿sí? Digamos, mal sentimiento, esta mala emoción que a veces sentimos y que de un modo u otro es lo que nos aleja de Dios, ¿sí? La envidia es esa separación que tenemos con la Suprema Personalidad y cuando estamos envidiosos, cuando queremos ocupar ese lugar que no nos corresponde o queremos eso que no nos corresponde, en última instancia nos estamos alejando de Dios mismo. ¿Sí? Y hablábamos un poco sobre eso la semana pasada. Harikirta, no sé si vos tenés algún otro agregado con respecto a la semana Sí, pasada. sí, por ahí justamente lo que decíamos era en un sentido que el requisito para acceder a ese conocimiento era librarse, ¿no? De esa envidia, era entender que nuestra posición como almas espirituales, eternas, individuales, pero de una cantidad, podemos decir, menor a la de Dios, ¿no? Que el centro de toda esta manifestación es Dios, ¿no? Cuando logramos entender eso y ese vínculo, en cierto sentido asimétrico, ¿no? Si bien tenemos un vínculo amoroso con Dios,
Dios es Dios y nosotros somos nosotros, aunque a veces Dios nos permite olvidar eso para vincularnos de una manera más sincera. Entender eso, ¿sí? Esa asimetría en algún sentido nos permite acceder a ese conocimiento y acceder a esa comprensión, ¿no? Ese jnana vijnana que dice Prabhupada, ¿no? Haciendo mención a Prabhupada. Ese conocimiento y ese vijnana, esa experiencia del conocimiento, esa comprensión profunda del conocimiento, ¿no? Esa sabiduría, como has dicho vos, Arjuna, en algún momento, ¿no? La diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y a través de obtener ese conocimiento, como dice acá, ¿no? Liberarnos del sufrimiento o de sí, del sufrimiento de la existencia material, ¿no? Esto que hablamos siempre, que en definitiva es liberarse del karma, liberarse de los condicionamientos del cuerpo, ¿no? Así que bueno, ese era el requisito, era estar libre de envidia, nos centramos mucho en eso, pero el verso daba para seguir un montón también, ¿no? Sí, señor, sí, sí, hay mucho más. Pero para no volver atrás, para no vivir en el pasado, Hari Kirtan, ¿te parece que leamos el verso que nos corresponde el día de hoy, que es el inmediato posterior? O sea, este es el 9.2. Nosotros la semana pasada hicimos el 9.1, hoy hacemos el 9.2, y el 9.2 es muy famoso, ¿sí? Para aquellos que leen habitualmente el Bhagavad Gita, o citan el Bhagavad Gita, o escuchan clases, o leen clases del Bhagavad Gita, van a ver que en algún momento alguna vez este verso aparece, porque es un verso muy famoso de algo que Krishna le cuenta a Arjuna y que se utiliza mucho para transmitir este conocimiento. La traducción del 9.2 del Bhagavad Gita dice lo siguiente: este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos, y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Increíble, Es increíble. bárbaro, ¿eh? Este conocimiento, sí, sí, es increíble. Está bueno porque esta es la contracara de lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada nos dedicamos mucho como a la envidia, esta cuestión que nos aleja de Dios, pero hoy ya podemos meternos en, digamos, las características del conocimiento según Dios, en el Bhagavad Gita, ¿no? Acá tenemos un montón de características, fíjense que dice, este conocimiento es el rey de la educación, es el secreto, es el más secreto de todos los secretos, es el conocimiento más puro de todos, y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. Montón de características tiene el conocimiento, según Krishna, aquí en el Bhagavad Gita. Sin duda, Krishna inventó el marketing, ¿no? Es el más experto para vender un conocimiento, ¿no? Yo lo compro porque digo, mirá todo lo que puedo hacer, esto es mejor que un iPhone. Puedo hacer un Tiene montón de todo. cosas, tiene todo esto, ¿no? Es muy interesante, y si el podcast anterior no alcanzó para el primer verso, imagínense para este. Bueno, Definitivamente no alcanza. ya sabemos, o sea que vamos a Ya trabajar saben. sobre ese material. Bueno, para mencionar a Prabhupada, es el verso que el comentario en Bhagavad Gita es el verso que tiene el comentario más largo de Srila Prabhupada, ¿no? O sea que, como para poner esto, vos lo decías antes, ¿no? Un verso muy famoso, muy conocido, muy importante para estudiar, y que Prabhupada le ha dedicado mucha atención. De hecho, también tenemos un librito de Prabhupada que se llama el Raya Vidya, ¿sí? Que justamente hace referencia a la primera dos palabras de este verso, que es todo un librito basado en este capítulo y en estos versos. O sea que súper importante. Y ahora cuando vos lo leías, siempre nosotros para comentar un verso lo vamos dividiendo en secciones y vamos charlando un poquito de cada sección, pero claro, yo te escuchaba y digo, esto es impresionante porque es para hacer una serie de este verso con 10 episodios Claro. más o menos, porque es muy abundante el material, muy interesante. Eh, tenemos características de ese conocimiento, tenemos resultados
que otorga o beneficios que otorga, ¿sí? Y también una característica de la actitud con la que se debe practicar, dice, ¿no? O sea que no es un conocimiento estéril, sino un conocimiento práctico, ¿no? Es muy interesante. Bueno, para empezar, el Raya Vidya, ¿no? Es el rey de la educación, dice Prabhupada ahí, ¿no? Traduciendo. Eh, es interesante porque cuando empezamos a leer a Prabhupada, vamos a citar bastante a Prabhupada hoy para glorificarlo y que las personas que no lo conocen lo conozcan y el que lo conoce esté más feliz de conocerlo, porque cuando uno no conoce, no tiene la información del Vedanta, uno entiende como educación a un proceso formal o informal donde aprendemos determinados conocimientos de cómo funciona el mundo material, el universo material, incluyendo la mente dentro de ese compendio, ¿no? Mente, inteligencia y ego, como enseña Bhagavad Gita, son parte de ese mundo material, ¿no? Entonces, básicamente, en casi todas las universidades, escuelas y familias en general, el conocimiento que enseñan como rey de la educación, ¿no? Es un conocimiento material, ¿no? Y cuando empezamos a conocer y a estudiar el Vedanta de la mano de Prabhupada, en principio, descubrimos que la educación es otra cosa, ¿no? Que obtener conocimiento sobre eh, digamos, la estructura y la lógica de este mundo material, en realidad es un conocimiento muy, muy pequeño, sesgado, que sí, que es importante porque estamos acá y tenemos que entender la lógica de este mundo, pero que es impermanente, que es algo que es como muy a corto plazo, ¿no? Y descubrimos que la verdadera educación es la educación espiritual, ¿no? Que bueno, también hay familias que educan espiritualmente a sus hijos, incluso instituciones preparadas para educar espiritualmente a las personas. Entonces, es interesante eso, ¿no? Empezar a tiro como para charlar primero que nada esa diferencia entre el paradigma, entre la educación formal o informal, pero basada en lo material, ¿no? Como tener una buena vida, eh, versus o con, porque son complementarios también, esa educación espiritual o educación verdadera porque se trata de la verdad absoluta, ¿no? Me parecía interesante, ¿no? Como empezar a pensar en esos términos, ¿no? Sí, 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 Prabhu, y es tal cual, coincido con vos. Y escuchándote, pensaba un poco en eso como la imagen de la serpiente que se muerde la cola, porque es como un círculo vicioso esta cuestión de la educación material o externa, ¿no? Cuando uno es niño, uno se escolariza y básicamente entre, no sé, supongamos entre los 5 o 6 hasta los 25 26 años, básicamente durante 20 años, uno está pasando por distintas instituciones educativas, no sé, el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, el terciario, no sé, al nivel que uno llegue. Pero básicamente son 20 años de la vida de una persona, casi un cuarto de vida de una persona que uno está como, digamos, escolarizado y el sistema, digamos, ¿no? La Matrix, está impartiendo su conocimiento, donde el niño, el adolescente o el joven va aprendiendo las cuestiones básicas del mundo material, ¿no? Aprende a leer, a escribir, a sumar, a restar, después cuando uno elige una carrera aprende lo básico, ¿no? Los principios básicos de la carrera a la cual se quiere dedicar, y en cualquier tipo de estudio o de oficio, ¿no? Puede ser música, puede ser ingeniería, puede ser arquitectura, abogacía, cocina, no importa, lo que uno quiera estudiar. Básicamente son 20 años y aprendemos lo externo, aprendemos cosas del mundo exterior. Pero muy pocas veces, en esos 20 y tantos años, vamos a aprender cosas del mundo interior.
este sistema escolarizante, no está hecho para eso, evidentemente no está hecho para eso, y no son materias que se enseñen ni en el colegio primario, ni en la secundaria, y mucho menos en los niveles superiores. Yo he tenido la experiencia personal de haber ido a la universidad. Yo he ido a un terciario, hice un estudio terciario, cero información acerca de lo interior. Después estudié 3 carreras distintas en el sistema universitario y una vez más, cero información del mundo interior. Lo más parecido que en mi ejemplo personal pude encontrar fue los 3 años que estudié filosofía en la universidad y solo había un registro negativo del mundo interior. O sea, uno no podía decir que el alma existe, eso estaba como era palabra prohibida. Pero si uno decía que el alma no existe, eso estaba aceptado académicamente. Uno no podía decir Dios existe en filosofía, pero uno sí podía decir Dios no existe. Entonces estaba la negatividad o el aspecto negativo de la espiritualidad. Eso sí se enseña, pero no se enseña el aspecto positivo. Y eso es una gran pérdida para la humanidad, porque la realidad, como bien explicabas, Hari Kirtan, que también es lo que explica Krishna en el Bhagavad Gita, cuando él explica al principio Samkhya, cuando él explica el registro del mundo externo, después le dice a Arjuna, también hay un registro del mundo interno, ahora te voy a enseñar, ya te enseñé el estudio analítico del mundo, ahora te voy a enseñar el abordaje devocional del mundo. Yo te enseñé el Samkhya, ahora te enseño el Bhakti. Y Krishna, como el Maestro Supremo, él acepta los dos caminos. Él no le niega a su alumno entender el mundo. De hecho, es lo primero que le enseña, el Samkhya, le enseña a entender el mundo. Pero después le agrega el conocimiento que lamentablemente en Occidente las instituciones educativas no agregan, que es el del conocimiento interior. No el externo, el interno. El alma, Dios, el espíritu, el yoga, quién soy, de dónde vengo, cuál es mi razón de ser, por qué estoy acá, qué estoy haciendo. Todas las preguntas existenciales de la humanidad no están respondidas en el colegio. Entonces, acá Krishna le está diciendo a Arjuna, hay otra información. Hay una información que va más allá de lo que uno puede percibir desde el mundo material. Y esa es una de las grandes, digamos, joyas que tiene el Bhagavad Gita, que nos permite entender que hay un más allá, que hay una trascendencia, que está bien con entender el mundo que nos rodea y es, de hecho, necesario incluso para sobrevivir, ¿no? Porque si yo no entendiera que el fuego quema, me estaría lastimando todo el tiempo, si no entiendo que no puedo meter los dedos en el enchufe, me estaría asesinando, o sea, estaría suicidándome a cada 5 minutos. Tengo que entender las cuestiones básicas del mundo material y eso es muy bueno entender el mundo. De hecho, Krishna mismo se lo explica a Arjuna en el Bhagavad Gita. Pero también tenemos que entender las cosas del mundo interior, del mundo interno. Porque si no, sucede lo que sucede ahora, que tenemos un mundo lleno de personas con problemas emocionales, psicológicos, que están deprimidas, que son adictos, que están confundidas. ¿De dónde viene toda esa problemática interna, psicoemocional? Y viene de estas preguntas o de este desconocimiento. La gente busca, no sabe cuál es la respuesta, se frustra, se enoja, se droga, se emborracha, ¿no? Y ese es un gran problema educativo, que si las personas recibieran respuestas a sus interrogantes, quizás muchos de los problemas modernos no existirían. Sí, incluso sumar a esos problemas que mencionás, la adicción a las redes, a la adicción a los dispositivos digitales, la adicción a la comida, la adicción a tantas cosas que incluso a veces hasta son bien entendidas en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y hasta son elogiables, ¿no? La adicción al dinero, ¿no? Sí. A costa del Fomentado. esfuerzo del otro o de maltratar al otro, la adicción a consumir alimentos en base al sufrimiento, tanto de los animales como incluso de la tierra misma, ¿no? O envenenar todo en base a obtener ganancias, muy fuerte en ese sentido. Y interesante también lo que decíamos, ¿no? Esta idea de como decías vos, ¿no? Tu experiencia académica,
incluso hay lugares que uno lo ve como algo positivo porque realmente lo es, que hasta se empieza a enseñar meditación en las escuelas. Pero desde este paradigma, desde este conocimiento, incluso muchas veces esa meditación, que en general se basa en técnicas de mindfulness, ¿sí? Técnicas de respiración, y eso tampoco te dan información específica, concreta. No, o sea, este conocimiento no necesariamente tiene que ver ni siquiera con esa meditación, que es muy importante, otra vez, como decíamos, hemos dicho varias veces en este podcast, ¿no? Colocarnos en la modalidad de la bondad es clave para cualquier intento de desarrollo espiritual, ¿no? Y ese tipo de técnicas son súper útiles, pero a la vez no bastan. Y Claro, a raíz de lo que vos decís es súper interesante, porque los espiritualistas muchas veces somos juzgados como fanáticos dogmáticos, ¿no? Y lo que vos contás de la universidad, por ejemplo, incluso de filosofía, donde habría ya una apertura, pareciera al revés en principio, ¿no? Y todo el sistema parecería que educativo no. pareciera bastante al revés, porque negar a Dios, digo, eso es fanatismo en un sentido, ¿no? Y, y en otro sentido, por contraparte, tenemos Bhagavad Gita, que es súper interesante, porque es un libro totalmente inclusivo y holístico, en el sentido, como vos bien mencionaste, Krishna propone, primero él explica que esas dos caras, por decirlo, o esas dos manifestaciones de su energía material y espiritual se entrelazan, son necesarias y son su creación, él crea todo eso, ¿no? O sea, primero que no hay una guerra necesariamente Claro, de lo espiritual con lo material, ¿sí? Al contrario, Krishna y el Bhakti especialmente, que es la materia que nosotros estudiamos acá, se basa en unificar, en que vos a través de tu práctica espiritual puedas utilizar tu experiencia y tu conocimiento del mundo material para evolucionar espiritualmente, ¿sí? Entonces es un paradigma totalmente revolucionario, como sabemos, la Bhagavad Gita, incluso revolucionario para el mismo Vedanta, para el mismo claro, yoga, ¿no? Como se venía planteando como una técnica por ahí más de aislamiento, ¿sí? De recogimiento, etcétera. El Bhakti Yoga viene a decir, no, paremos, ¿sí? El conocimiento de Dios es clave, es el centro, y el conocimiento material es fundamental, y con esos dos materiales tenemos que construir una vida plena, feliz, devocional, eh, de altruista, ¿sí? De ayudar al otro, de colaborar, de ser agentes de cambio en la sociedad a través de esa concepción, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque es muy, la Bhagavad Gita no deja nada fuera, ¿no? no, Y yo creo que ese no, es claro, el gran valor de la verdad, que la verdad abarca todo, no es una parte, porque si fuera una parte y que si solo fuera válida en un momento histórico específico, no, bueno, no sería verdad, sería una cuasi verdad, una verdad relativa, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío, ¿no? Con esta, por ahí para cerrar este punto y pasar al otro, ¿no? Este rey de la educación, por ahí entender eso, que la idea es no que desaparezcan las universidades, no juzgar al sistema educativo, pero sí entender que se necesitan un complemento, ¿sí? Dentro de esas instituciones o mismo en la familia, ¿sí? Cada familia encargarse de, de abastecer a sus hijos y a sus miembros de este conocimiento, o mismo instituciones, digamos, paralelas que ayuden a esa transformación o a ese complemento, ¿no? Como hay tantos centros de educación de Bhaktivedanta, ¿no? claro. Y como tenemos este podcast y demás, ¿no? Sobre todo en nuestra actualidad, el, el proceso educativo
educativo ya no está tan centrado en las instituciones formales, sino que la educación informal ya prácticamente Sí, es hasta casi está en más todos que, lados. sí, Claro. entonces eso nos facilita mucho hoy por hoy el acceso a toda esta información, a buenos profesores, a buenas personas, personas con experiencia que nos pueden enseñar estos temas, ¿no? Y bueno, podemos pasar al otro punto, ¿no? Que es que el conocimiento este es el rey del conocimiento confidencial, dice Prabhupada, y abajo lo explica como el secreto de todos los secretos. Y me gustó que arrancaste hablando de Prabhupada también, Arjuna, porque si no fuera por Prabhupada, esto estaría mucho más secreto todavía. O sea, sí, Tal cual. entender que estos versos en sánscrito, estas cápsulas, ¿sí? Estos sutras, tenían tienen, este conocimiento se transmitió durante todo este tiempo, estos miles y miles de años, en un formato que para el ser humano de a pie a veces era incomprensible, siempre prácticamente incomprensible porque no sabemos cómo interpretar esas palabras, esos textos, ¿no? De hecho, ha habido grandes errores en la comprensión de esta información hasta que aparece Srila Prabhupada, por ejemplo, y otros acharyas previos, aclarando un poquito la cosa, ¿no? Entonces, volviendo este conocimiento que era confidencial, en algún sentido más popular. Sigue siendo confidencial, como decíamos la otra vez, porque es un conocimiento que está al alcance de todos, pero es confidencial en el sentido que solo la persona humilde, calificada, con deseo sincero de transformar su vida, de avanzar espiritualmente, va a tener acceso, ¿no? Por más que esté el libro arriba de la mesa, eh, solo lo va a aprovechar la persona que esté dispuesta, preparada, como dice el refrán, ¿no? Cuando uno está preparado, el maestro aparece, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, y eso en este conocimiento se hace de muy relevante, ¿no? Sí, sí, tal cual, Prabhu, tal cual. Y también esta cuestión de confidencialidad, que no sé si lo habíamos hablado la semana pasada, pero justo me da pie lo que decís vos. Confidencialidad también tiene que ver con intimidad, ¿no? Cuando alguien es confidencial o confidente, es porque hay una relación muy íntima entre esas dos personas, ¿no? Se pueden contar cosas, pueden debatir o charlar de cosas que solo van a suceder en ese pequeño círculo, no van a suceder en público, ¿no? Si yo soy, no sé, si nosotros somos confidentes, si yo tengo que confesar algo, no lo hago en el medio de una manifestación, lo hago a solas, en un cuarto, ¿no? Busco ese momento de intimidad. Y con esta información o con este conocimiento espiritual se requiere de esa intimidad. Y es un poco lo que vos decías recién, ¿no? Puede estar el libro sobre la mesa, puede estar toda la familia, puede haber una fiesta alrededor de ese libro, pero si yo no agarro el libro y me sumerjo en el libro, si yo no conecto con el libro, si no logro ese momento de intimidad con el texto, ese libro puede estar sobre la mesa años y años y años y puedo comer al lado del libro, puedo ver una película al lado del libro, o sea, puede estar en la biblioteca por siempre, generacionalmente puede estar ahí, ¿no? Mi hijo puede tenerlo, mi nieto puede tenerlo, pero si ninguno de la familia genera una relación de intimidad con el libro, entonces esa información que está dentro del libro no se revela. Y no se revela porque no hay confidencialidad, y no hay confidencialidad porque no hay relación íntima. Entonces, esto es interesante también cuando se habla de secreto, en el Bhagavad Gita no estamos hablando de una cuestión hermética, masónica, ¿no? Que hay, no sé, hay un saludo secreto, se habla en código, ¿no? No, que todos entran disfrazados con máscaras, nadie sabe quién es quién, no es ese tipo de secreto. La confidencialidad pasa por la intimidad. A mayor intimidad espiritual, se va a revelar una información cada vez más profunda. A mayor superficialidad espiritual, entonces cada vez voy a estar más lejos de ese centro de información o de esa fuente de información, y entonces lo que recibo por ahí es fragmentario o no lo puedo decodificar, no lo entiendo, no lo acepto.
es simplemente una cuestión de eje. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese conocimiento? Sí, excelente, Prabhu. La verdad que a raíz de lo que vos decís, yo recuerdo y está bueno también a la gente recordarle cuántas veces Krishna le dice a Arjuna, ¿no? Porque vos sos mi amigo, yo te voy a contar esta información, ¿no? Lo dice muchas veces y un poco hablamos de eso en el verso anterior, la calificación que uno debe tener, las cualidades que uno debe tener, los requisitos para que Dios, Krishna, nos revele esa información, ¿no? Y revelar vuelve a ese tema de Villana del verso anterior, ¿no? Porque incluso uno puede leer el texto, leer el comentario, y como decimos acá en Argentina, no te cae la ficha, ¿no? Como que no madura, no florece, Claro. no lo sentís, lo lees, lo entendés en la cabeza, pero después, en lo cotidiano, no hay transformación, ¿no? Entonces, para que eso se dé, justamente, ¿no? Hay un proceso que en general se asocia mucho a la práctica espiritual, al sadhana, que va ablandando el corazón de la persona para que esa información penetre en nuestro corazón y Krishna, ¿no? Desde afuera, a través de Bhagavad Gita, del maestro espiritual, de los devotos, y desde adentro, a través de esa forma Claro. Paramatma, que siempre decimos Dios en el corazón, empieza a darnos ese vidiana, ¿no? Esa comprensión, esa experiencia en primera persona, ¿no? Yo empiezo a sentir este conocimiento. ¿Qué es sentir este conocimiento? Sentir la presencia de Dios, poder experimentar paz, poder experimentar esa conexión espiritual con los demás, con la naturaleza, con Dios, otra vez, ¿no? Y desarrollar en el mejor de los casos ese vínculo espiritual con Dios, otra vez. El otro punto, ¿no? Que dice acá el verso, dice, bueno, es el más puro de todo conocimiento, ¿no? Y esto es interesante porque esta palabra pavitram, ¿no? Eh, todo, siempre decimos, Prabhupada explica, ¿no? Y nosotros vamos a volver a repasar esa información, ¿no? Dios es perfecto, Dios es absoluto y en su cualidad y calidad de absoluto, todo lo que esté vinculado con Él tiene las mismas características que Él, ¿no? Entonces, no hay persona más pura que Dios, ¿sí? Claro. Dios es el más puro. Y todo lo que emana de Él, de una u otra manera, es tan puro como Él, ¿no? Y las palabras de Bhagavad Gita, sabemos, que tienen la potencia misma de Dios, ¿no? Uno dice, bueno, ¿dónde está Dios? Bueno, está en Bhagavad Gita, ¿no? Dice, incluso hay devotos que dicen, bueno, Dios en esta era ya encarnó, ya vino como el señor Chaitanya y ahora no está más, ¿no? O sea, ¿por qué no viene Krishna a estar con nosotros? Y porque que el mundo es un desastre, la política, la economía, todo, las guerras, ¿no? ¿Por qué Krishna no se hace presente? En realidad Krishna está en la biblioteca de muchas personas está, ¿no? Krishna Igual. está a través de Bhagavad Gita, o sea, Bhagavad Gita es Dios, en el sentido de que vos podés leer las palabras de Dios mismas, emanadas de su boca, en un librito, o sea, lo tenés ahí, 700 versos, vas leyendo, Dios te acompaña, Dios te guía, mismo Gandhi eh, se basaba en esto, decía, bueno, cuando me aflige, digamos, las turbulencias de la vida política de la India en ese momento, me refugio en Bhagavad Gita y converso con Dios, ¿no? Esta idea de, ¿no? Conversaciones con Dios y demás, que parece todo algo muy místico y en realidad es algo que lo podés hacer todos los días leyendo Bhagavad Gita, ¿no? Pero esta idea de puro, ¿no? Y yo lo asocio un poco, vos podés decirme, Prabhu, a qué te remite a vos, ¿no? Pero lo asocio a eso, ¿no? Digo, bueno, la pureza de Dios a través de este conocimiento nos conecta con esa pureza absoluta, con ese Suddha Sattva, ¿no? Pureza más que Sattva Guna, que es estar en la pureza material, pureza trascendental, ¿no? Entonces,
al acceder a ese conocimiento, con esos requisitos, empezamos y a tener contacto, ¿no? Con esos productos de limpieza pura, ¿no? Es como que te salte la bandina, ¿no? Bueno, o sea, como te podés manchar, pero ¿no? Va limpiando eso. Entonces, de alguna manera, ese contacto, por mínimo que sea, diario, ¿sí? A través del SAN, a través de la lectura, a través de escuchar podcasts, etcétera, escuchen Liga de Votos. A través de eso uno logra ir teniendo contacto con esa pureza, e ir vibrando, y ir de a poquito purificándonos también, ¿no? Sí, sí, Prabhu. Y esto es el concepto de transmutabilidad, ¿no? Donde uno en contacto con una sustancia adquiere las características de esa sustancia. Entonces, en el caso de la pureza, si yo me acerco a la pureza, gradualmente me voy purificando. Es el ejemplo de los productos de limpieza que mencionaste recién. Si yo aplico el producto de limpieza, la limpieza se empieza a manifestar, ¿no? La limpieza no se manifiesta espontáneamente. Yo tengo que ejecutar una acción, ¿no? O sea, otra vez, vigiana, una experiencia. Tengo que poner en acción, tengo que aplicar algo. Aplico un producto de limpieza sobre la superficie sucia y en contacto con el producto de limpieza, la superficie pasa de sucia a limpia, ¿sí? Bueno, similarmente somos nosotros, nuestra conciencia. Nuestra conciencia ahora está sucia, ¿sí? Se va manchando del lastre de la experiencia material, ¿no? Se va manchando de envidia, se mancha de lujuria, de ira, de frustración, de celos, ¿no? Se va manchando la conciencia. Entonces tengo que aplicarle un producto de limpieza, en este caso, el conocimiento espiritual, este conocimiento trascendental. Y por transmutabilidad, la sustancia en contacto con el producto de limpieza adquiere las características del producto de limpieza. Entonces, si tengo la mente sucia o la conciencia sucia y entro en contacto con conocimiento trascendental, mi mente o mi conciencia con el tiempo se vuelve trascendental. Y eso es de lo que está hablando Krishna aquí en el Bhagavad Gita, ¿no? Es el rey del conocimiento, es el top de la información. Si queremos elevar nuestra conciencia al máximo de su potencial, tenemos que entrar en contacto con aquello que ya está en el nivel superior, jerárquicamente superior. Y acá está, es lo que vos decías, Prabhu, ¿no? Si yo entro en contacto con algo puro, me purifico. Entro en contacto con algo caliente, empiezo a sentir lo caliente. Entro en contacto con algo frío, empiezo a sentir lo frío. Y así sucesivamente. Si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, bueno, tenemos que entrar en contacto con información espiritual. Totalmente, es así, y asocio un poco ese punto, ¿no? De Pavitran con Utaman también, ¿no? Esta idea de trascendental, ¿no? Ese conocimiento es puro y trascendental, dice el verso, ¿no? Entonces, otra vez, en ese sentido, es trascendental, como decíamos antes, porque no se queda, estudia la materia, pero no se queda solo con eso, Claro. ¿no? Trasciende eso, encuentra la fuente de eso y desarrolla un conocimiento completo, ¿no? Trascendental, que aplica tanto para este plano como para el plano propiamente trascendental, ¿no? Es decir, más allá de los condicionamientos de este mundo material. Y el otro punto, ¿no? Muy interesante que sigue en el verso es ese pratyaksha, ¿no? Pratyaksha en el sentido de experiencia directa, ¿no? Percepción directa, dice Prabhupada, ¿no? Mediante la iluminación, brinda una percepción directa del ser, o sea, nos brinda una percepción directa del alma y de Dios a través de la iluminación. ¿Sí? Ya cuando mencionamos el Chaturshloki hablamos de esto, ¿no? De iluminarse y demás. Pero sobre todo me parece interesante que esto también a mí siempre me resultó muy importante en la propuesta espiritual del yoga, eh, como contrapartida del dogma, ¿no? El dogma es la imposición de una idea, ¿no? Vos, Dios es así, tal, hace tal cosa, vos haces tal otra, y esto es así, ¿no? Bueno, pero ¿cómo compro? Ah, no importa, es así, vos seguilo y no importa lo que vos pienses o te pase, ¿no? Y el yoga siempre
siempre el paradigma es muy diferente, ¿no? Es decir, bueno, tenés que tener una experiencia. No podés, Prabhupada mismo dice, no podemos ser creyentes en el Claro. sentido negativo de la palabra. Solo creer porque el maestro espiritual dijo, el maestro espiritual dijo, ¿no? Que incluso nuestro maestro espiritual habla de esto, ¿no? Hridayananda Goswami, Howard Resnick. Esta idea de ser devotos que no desarrollan su inteligencia y su madurez, ¿no? Esta idea de aceptar cualquier cosa que te digan sin ponerla a prueba, no en el sentido de desafiar, sino en el sentido de experimentar. Entonces, mi maestro espiritual me dice que cantando el Mahamantra voy a lograr una conexión espiritual con Dios, entonces yo no lo tengo que simplemente aceptar y nada más. Tengo que aceptarlo en principio, porque es mi maestro espiritual, y practicar, a ver qué pasa. Tengo que tener la experiencia, porque si el maestro espiritual te dice, cantar el Mahamantra que vas a experimentar la conciencia espiritual, esa unión espiritual con Dios, y vos cantás 50 años el Mahamantra y nunca, No nunca pasa pasa nada, no estés 50 años en última instancia, ¿no? Probá, no sé, un par de meses y no pasó nada, fíjate de buscar otra cosa o preguntar si lo estás haciendo bien, algo está pasando. Porque el yoga promete y el yoga exige una experiencia, porque es solo a través de esa percepción directa, ese pratyaksha, que nosotros vamos a poder fortalecer nuestra fe y o sea, la experiencia directa es la realización. Yo tengo que tener realizaciones para fortalecer la fe, porque si no, ¿la fe en qué se basa? Tal cual. ¿Sí? Es muy interesante ese punto, ¿no? Bueno, y tiene que ver con lo que vos mencionabas, con el verso mismo. Es una percepción iluminadora. O sea, no es cualquier tipo de percepción, ¿no? Porque yo a veces puedo percibir miedo, puedo percibir tristeza, o sea, hay muchas percepciones que puedo, angustia, depresión, o sea, hay muchas cosas que a mí me impactan de formas distintas. Pero en este caso, este conocimiento trascendental, este conocimiento divino, este conocimiento confidencial, este conocimiento secreto del cual habla Krishna, da una percepción iluminadora. ¿Sí? Es un tipo de percepción muy distinto a otras percepciones que puedo tener en el mundo. Y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Trata del ser, trata del alma, y lo que yo siento cuando entro en contacto con esta información es una iluminación, ¿no? Esto que decías vos, me cae la ficha, se me abren los ojos, o sea, sucede algo iluminador, o sea, tengo ahora un ángulo nuevo, una percepción nueva, un paradigma nuevo, se me abrió un abanico ahora de alternativas que antes no tenía, con las otras informaciones no tenía, y con este conocimiento tengo una iluminación, o sea, no es cualquier tipo de percepción, porque uno puede percibir muchas cosas, Totalmente. hay un abanico muy amplio de cosas que puedo percibir. Pero acá en específico se habla de una percepción de la iluminación. Totalmente, sí, súper importante eso, ¿no? Una experiencia que te vuelve, te mejora, ¿no? Te Exacto. transforma para arriba. Eh, por eso dice el verso, y dice Prabhupada, es la perfección del Dharma, ¿no? O la perfección de Exacto. la religión, dice, ¿no? Es muy interesante eso, porque sin esa experiencia transformadora de manera positiva, como decías vos, Arjuna, no puede haber religión perfecta, no puede haber práctica Claro. espiritual perfecta, no puede haber Dharma o actividad perfecta, ¿no? Esa perfección viene de esa experiencia, esa conexión con Dios, ¿no? En el hacer. Eh, y el cierre del verso es muy interesante también, ¿no? Es eterno, ¿sí? Esto un poco aplica lo que hablábamos de que es puro y es trascendental y es eterno. Bueno, son características de Dios, por ende el conocimiento divino tiene esas características, pero otro punto que a mí siempre me tocó mucho el Bhakti, porque la espiritualidad no se asocia, la espiritualidad que se asocia a Susukam, ¿no? A la alegría, muchas veces es una espiritualidad barata, media,
media, ¿no? Superficial, mezclada bueno, con cosas, ¿no? Que las personas inventan para. Medio hippie, medio hippie. Podemos hablar de hippie, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Esa cosa, ¿no? Amor libre y toda esa historia. O drogas, ¿no? Que en un momento, justo cuando Prabhupada traía esta información, Claro. era el auge de ese movimiento. Esta idea de la alegría, la práctica espiritual feliz, que también lo hablamos en esos 4 versos, ¿no? Esta práctica feliz, ¿no? Uno se alegra, uno se relaciona, uno se vincula, uno es feliz, uno practica esto con un ánimo eh, no tan reverencial como a veces suele ser la espiritualidad institucional o más seria. El Bhakti es interesante porque es súper serio y simultáneamente es súper feliz. Y yo lo asocio, yo creo que tiene que ver, ¿no? En relación a lo que venimos estudiando, con ese vínculo íntimo que tenemos con Dios, ¿no? Porque las relaciones personales, si no tienen felicidad, son bastante indeseables en Ásperas. un punto, ¿no? Claro, porque vos te vinculás con una persona por temor. Sí, está bien, pero ¿cuánto podés sostener eso, no? Claro. Bueno, patológicamente quizá lo podés sostener toda la vida, pero no Pero sería no para es una vida sano. eterna, Claro. claro, no y menos para la vida eterna, ¿no? Una vida eterna de vivir con miedo, ¿no? Es, bueno, horrible, ¿no? Una vida eterna de vivir con odio, una vida eterna de vivir, ¿no? No. O sea, la vida eterna que cualquiera nos queremos imaginar o nos podemos imaginar es una vida con amor, alegría, diversión, juegos, cosas que se comparten, cosas lindas, porque son los vínculos que nos gustan, ¿no? Los vínculos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras esposas, esposos, amigos. La vida eterna tiene que tener algo de eso, ¿no? O una Claro. relación ideal. Como una relación ideal no va a tener alegría, ¿no? Entonces ese vínculo que tenemos con Krishna de una manera personal y íntima, que vos hablaste de eso, esa intimidad con Dios, que es otro tema que me encanta, porque del Bhakti, porque primero que es muy, muy del Bhakti, ¿no? Este vínculo amoroso con Dios íntimo. Un Dios para vos solo, ¿no? O sea, Tal cual. un vínculo ¿no? individual, esto que hemos leído en las escrituras, ¿no? Krishna con 16.000 esposas y cada una con su Krishna, o sea, ¿no? O sea, y eso somos nosotros en un punto, ¿no? Cada uno tenemos nuestro Krishna y Krishna, es muy interesante eso, pero para otro tema, ¿no? Pero yo creo que ese vínculo íntimo nos permite estar felices con Dios, ¿sí? Porque no es algo lejano, algo que un día voy a llegar, un estado abstracto de la conciencia. No, estoy bailando, cantando, jugando con un amigo, con una esposa, con un amante, con un padre, con un hijo, ¿no? Y ese otro, ese interlocutor es Krishna, es Dios, la persona perfecta. Eh, o sea que la alegría de este conocimiento, de este bhakti es una característica que a mí me gusta mucho entrar en eso, ¿no? Sí, sí. Y no es cualquier alegría, Prabhu, te aviso, porque si uno va al texto, hay un prefijo a la palabra, es sukam, o sea que es mucha alegría, ¿no? El su es como un superlativo, es como de más, o sea, no solamente es felicidad, es una felicidad inconmensurable, es una alegría grande, ¿sí? Y tiene que ver, ¿no? Porque uno en el mundo material siente algunas alegrías, hay unas felicidades, ¿no? Uno más o menos no se da una felicidad completa, una alegría absoluta, pero tiene vislumbres, ¿no? Una tarde linda, un encuentro amistoso, una comida rica, una película buena, o sea, uno le encuentra, digamos, felicidad incluso a lo horrible del mundo material. Pero esto es otra cosa. Es una super felicidad, ¿no? Es una super alegría. Es algo que realmente está como más allá
de estas sensaciones que puedo tener en el mundo material. Y entonces claramente es trascendental, ¿no? Es divino, es una alegría del más allá, que es distinto a cualquier cosa que podamos percibir en este mundo. Bueno, yo creo que hoy pudimos abordar el texto completo. Si hay Increíble. preguntas, vayan poniendo para ir redondeando también, pero Sí, querido, me mira, pa- tenemos unos 8 minutos y creo que se perfecto, nos cierra la transmisión. perfecto. 8 minutos para responder preguntas y para ir redondeando e ir invitando también a las personas que nos escuchan, ¿no? Eh, los que ya están practicando, a seguir practicando, a seguir profundizando, a compartir también sus experiencias con otras personas. Y también entender, ¿no? Yo pienso, ¿no? Bueno, la persona que no practica, que no conoce, que de pronto no se escucha, eh, la importancia que lo leímos en otros, o hablamos de eso en otros podcasts, en varios podcasts, porque es también clave, es eh, compartir ese proceso con otros, ¿no? Claro, Y claro, porque, bueno, siempre menciono esa frase o ese comentario que se atribuye a Prabhupada, ¿no? Esta idea de espiritualidad sin asociación es alucinación, ¿no? Espiritualidad sin compartir esa espiritualidad con otros espiritualistas no es posible, ¿no? Entonces, y ese vínculo otra vez es lo que nos va a permitir hacer un proceso feliz, ¿sí? Si ese vínculo obvio es saludable también como cabe la pena aclarar, ¿no? No todo vínculo con espiritualistas es positivo, ¿sí? Entonces, obviamente buscar personas afines a nosotros que vivan la espiritualidad de una manera positiva, alegre, feliz, amistosa, inclusiva, seria, pero sin perder claro. esa humanidad en el sentido más espiritual de la palabra, ¿no? Eh, y, y utilizar esos vínculos, esas relaciones para potenciar esa felicidad, ¿no? Porque a veces cuando la espiritualidad se disocia del vínculo amoroso y alegre con los demás, se vuelve muy árido, ¿no? Todo. Sí, De pronto es áspero, todo es austeridad, todo es misticismo, todo ¿no? Y se entra en una cosa más impersonalista, ¿no? Más fría en un sentido, eh, que bueno, nosotros los Hare Krishna somos reconocidos por las fiestas, ¿no? Y a qué alma, a qué ser no le gusta juntarse con sus amigos, cantar y bailar y compartir el alimento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Por ahí invitar a las personas a seguir construyendo esa comunidad saludable, sana, feliz, donde cada uno se pueda expresar también, pueda expresar su forma de vivir esa espiritualidad, ¿no? Porque si bien el Bhakti es un proceso que tiene una forma y tiene un mecanismo, también te da libertad para vos cada vez más, incluso, ¿no? Así que nada, me gustaba la idea de invitar a las personas a experimentar eso también, ¿no? está bueno, está buenísimo. Bueno, ahí está la invitación. Practiquen, obtengan su propia experiencia personal. Los ejercicios están ahí, están en el Bhagavad Gita, es muy simple. La forma de practicar la espiritualidad también es muy simple. Como decía Hare Kirtan, no hay que hacer un doctorado para poder tener una relación con Dios. Esto es muy de corazón. Los ejercicios son muy sencillos. Es simplemente cantar los santos nombres, hacer un yoga con la comida, con los alimentos, ofrecer los alimentos al Señor, tener buenas relaciones con otros espiritualistas, ¿sí? Esto de iluminarse los unos a los otros, juntarse a charlar acerca de Dios, en vez de juntarse a jugar a las cartas, en vez de juntarse a, no sé, a paviar frente a la tele, ¿por qué no nos juntamos a charlar
acerca de cosas trascendentales y eso también va a ayudar en nuestro proceso espiritual. Así que para aquellos que quizás no estén practicando, bueno, anímense, ¿sí? Es muy sencillo y, como vimos recién, es muy alegre. Así que no hay nada para temer, todo para ganar, todo para ganar. Bueno, Bueno, si no tenemos, Santo, parece que hoy el público, los amigos y amigas están muy tranquilos. Espero que muy no se bien, hayan dormido, ¿eh? los convencimos a todos. Acá Bhakti Bihari Das dice gracias, realmente estoy encantado de todo lo que comparten. Bueno, muchas gracias. Bhakti Muy bien, Bihari, Joaquín que bueno, Vidal. pensé, digo, se durmieron todos. No, Esperemos Bhakti que no, Bihari está esperemos que no. despierto. Muy bien, Prabhu. Bueno, Bueno, Jaripita, agradecerles, sí, a gracias todos por y todo. agradecerte a vos, Prabhu. No, gracias a vos, Prabhu, gracias a vos. Le cuento, este es nuestro episodio número 30 en la Uh, historia de Liga de Votos. Y ahora, después de esta pequeña miniserie que hoy concluye, se va a venir un poquito más adelante la próxima serie. Y ahí vamos a encarar un tema más grande, con más episodios. Así que muy pronto estaremos de regreso. sí, vale la pena aclarar que vamos a estar unas semanas sin poder compartir el podcast, pero volveremos, como siempre Sí, señor. volvemos, con más temas espirituales para compartir y aportarle valor a nuestros amigos y amigas. Ahí está Muy Humada bien. con sus manitos pranam. Sí. Bueno, Prabhu, Está muchas Humada por ahí. gracias. Estaba Sergio también por ahí. Estaba Sergio, Alejandro, Prabhu. Miguel. Bueno, mucha gente ahí del otro lado, así que muchísimas gracias a todos. Y Hari Kirtan, gracias a vos por todo. Te mando un abrazo grande. Hare Krishna, abrazo grande. Hare Krishna, cuídense, Haribol.